En el vasto y a menudo confuso mundo de la salud y la nutrición, la conversación frecuentemente gira en torno a las calorías. Los macronutrientes nos enseñan a contar calorías para controlar el peso, proteínas, carbohidratos, grasas, para obtener energía y crecimiento muscular. Si bien este marco es útil y fundamental, representa solo una fracción del panorama completo. En un motor complejo, necesitas tuercas, tornillos, bujías. Tu cuerpo, máquina biológica intrincada, requiere componentes finos. Estos son los micronutrientes. Su papel se acentúa en la salud hormonal y la testosterona. Hoy verás qué comer, cómo prepararlo y cómo integrarlo. Comencemos. Los micronutrientes son las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita en pequeñas cantidades para funcionar correctamente. Micro se refiere a la cantidad, no a lo importantes que son. Actúan como coenzimas y cofactores en miles de reacciones. Sin ellos, energía, reparación de ADN e inmunidad se detendrían. Son los arquitectos invisibles que construyen, mantienen y controlan cada parte de ti. Vitaminas, compuestos orgánicos de plantas y animales. Liposolubles, A, D, E, K. Hidrosolubles, complejo B y C. Su solubilidad guía cómo se absorben, almacenan y eliminan. Minerales, elementos inorgánicos que vienen de la tierra y el agua. Mayores, calcio, magnesio, potasio. Traza, zinc, hierro, selenio. Las enzimas necesitan sus herramientas cofactor para trabajar. Muchos también son antioxidantes protectores celulares. La producción de testosterona es un proceso biológico sofisticado y finamente regulado, conocido como el eje hipotalámico pituitario gonadal. Todo comienza con una señal del hipotálamo en el cerebro, que le ordena a la glándula pituitaria liberar la hormona luteinizante, o LH. Esta hormona viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a su destino final, los testículos. Allí, la síntesis real de testosterona ocurre en unas células especializadas llamadas células de Leydig. Piense en ellas como la fábrica de producción de testosterona de su cuerpo. Y como toda fábrica, para operar eficientemente, requieren tanto materias primas como una maquinaria funcional. En este caso, los micronutrientes, vitaminas y minerales, son los bloques de construcción, las herramientas y los trabajadores que operan esta compleja vía bioquímica. Una deficiencia, incluso de un solo micronutriente esencial, puede crear un cuello de botella, ralentizando o deteniendo toda la línea de producción hormonal. Por ejemplo, el zinc es un cofactor clave para más de 300 enzimas en el cuerpo. Su rol es doble. Apoya la producción de la hormona luteinizante en la hipófisis y participa directamente en la conversión de colesterol a testosterona en los testículos. La vitamina D, que obtenemos principalmente del sol, actúa más como una hormona esteroidea que como una vitamina. Existen receptores de vitamina D directamente en las células de Leydig, lo que indica su papel fundamental. No es sorpresa que niveles saludables de vitamina D se asocien consistentemente con niveles más altos de testosterona total. Además, las células de Leydig son muy vulnerables al estrés oxidativo, que puede dañarlas y reducir su función. Antioxidantes como las vitaminas E y C y el mineral selenio actúan como un equipo de protección, neutralizando los radicales libres y preservando así la capacidad productiva de estas células a largo plazo. Pero no solo se trata de producir más. Gran parte de la testosterona en la sangre viaja unida a una proteína llamada globulina fijadora de hormonas sexuales, o SHBG, lo que la mantiene inactiva. Aquí es donde entran minerales como el magnesio y el boro. Se ha demostrado que pueden reducir los niveles de SHBG, esencialmente liberando más testosterona para que esté activa y disponible para los tejidos del cuerpo. Esto aumenta la testosterona biodisponible sin necesidad de cambiar la producción total. El resultado de una nutrición optimizada es un sistema hormonal más eficiente que se traduce en mejor energía, desempeño físico y un mayor bienestar general.
Comencemos con las vitaminas, micronutrientes esenciales que actúan como catalizadores para innumerables procesos biológicos, incluyendo la producción y regulación de hormonas. Entre ellas, la vitamina D es quizá la más crítica para la salud hormonal masculina. Su importancia es tal que trasciende la definición de una simple vitamina. Se sintetiza en la piel por la exposición a los rayos UVB y, una vez activa, actúa como una potente hormona esteroide. Esto significa que puede influir directamente en la expresión de genes dentro de las células, incluyendo las células de Leydig en los testículos, que son las fábricas de testosterona del cuerpo. La forma ideal y más natural de obtenerla es a través de una exposición solar regular y sensata, buscando el sol del mediodía por periodos cortos, siempre evitando las quemaduras. Cuando el sol no es una opción viable, recurre a alimentos como el pescado graso, salmón, caballa, sardinas, el aceite de hígado de bacalao o, como última instancia, un suplemento de vitamina D3, siempre consultando a un profesional para determinar la dosis adecuada. A continuación, el complejo de vitaminas B. Este grupo de 8 vitaminas es el motor del metabolismo energético celular. Sin energía suficiente, la producción hormonal simplemente no puede ocurrir de manera eficiente. La vitamina B6, por ejemplo, es crucial para la regulación de la dopamina y ayuda a mantener la prolactina en un rango saludable, ya que niveles elevados de esta última pueden suprimir la producción de testosterona. Por su parte, el folato, B9 y la B12 son vitales para la metilación, un proceso bioquímico que ayuda a desactivar el exceso de estrógenos y a construir neurotransmisores que impactan el estado de ánimo y la libido. Al ser hidrosolubles, el cuerpo no las almacena a largo plazo, por lo que requieren un suministro constante a través de la dieta o suplementación. La vitamina A, en su forma activa de retinol, es esencial para la salud reproductiva masculina. A menudo se piensa en ella solo para la visión, pero su papel en la función testicular es fundamental. Mantiene la salud de los epitelios del tracto reproductivo y es un pilar en el proceso de la espermatogénesis. Una deficiencia puede afectar directamente la función testicular y la fertilidad. El cuerpo utiliza mucho mejor el retinol, que se encuentra en alimentos de origen animal, que los carotenoides de las plantas. Combinar ambas fuentes, como hígado y zanahorias, es una estrategia ideal. Recuerda que, al ser una vitamina liposoluble, debes consumirla junto con grasas saludables para mejorar drásticamente su absorción. Finalmente, la vitamina K2. Esta vitamina, menos conocida pero igualmente poderosa, trabaja en sinergia con la vitamina D. No solo ayuda a dirigir el calcio a los huesos y fuera de las arterias, sino que también apoya la actividad de las enzimas en los testículos, contribuyendo a la producción de testosterona. Se encuentra principalmente en alimentos de origen animal y fermentados, como quesos curados, yemas de huevo y carne de animales alimentados con pasto. Aquí, la calidad del alimento animal influye directamente en su perfil nutricional. Por lo tanto, al construir tu dieta, enfócate en asegurar una ingesta adecuada de estas 4 claves: las vitaminas liposolubles D, A y K2 y el complejo B. Juntas, forman una base nutricional sólida para una función hormonal óptima. Antes de pensar en hierbas exóticas o suplementos complejos, debemos asegurar la base. Para la producción óptima de testosterona, 3 minerales son absolutamente no negociables. Son los catalizadores fundamentales de todo el proceso. El primero es el zinc, el segundo, el magnesio, y el tercero, el selenio. El zinc es un cofactor crucial en más de 300 enzimas y participa directamente en las vías esteroideas que convierten el colesterol en testosterona. Su deficiencia está directamente ligada a niveles bajos. Prioriza las ostras, la carne roja magra y los mariscos como el cangrejo y la langosta. La biodisponibilidad del zinc de fuentes animales es muy superior a la de las plantas. El magnesio, por su parte, puede elevar la testosterona libre al modular la SHBG.
la globulina fijadora de hormonas sexuales. Esta proteína se une a la testosterona, inactivándola. Menos SHBG significa más testosterona libre y activa. Muchas dietas modernas son deficientes en magnesio. Considera fuentes concentradas como las verduras de hoja verde oscuro, las semillas de calabaza y las almendras. Finalmente, el selenio. Este mineral actúa como un potente antioxidante que protege a las células de Leydig, las fábricas de testosterona en los testículos, del daño causado por el estrés oxidativo. La fuente más potente son las nueces de Brasil. Con solo 2 o 3 nueces al día, sueles cubrir tus necesidades. No excedas esta cantidad por riesgo de toxicidad. Más allá de estos 3 minerales, ciertos alimentos son verdaderos superhéroes nutricionales. El hígado de res lidera la lista por su increíble densidad de micronutrientes, incluyendo vitamina A, B12, cobre y zinc. Una pequeña porción semanal es una póliza de seguro nutricional que cubre múltiples brechas comunes. Los pescados grasos como el salmón y las sardinas aportan vitamina D, una hormona esteroidea en sí misma, y ácidos grasos omega 3, que combaten la inflamación sistémica que puede suprimir la producción hormonal. Como bonus, las sardinas con espinas blandas ofrecen una excelente fuente de calcio biodisponible. No temas a las yemas de huevo, son un paquete perfecto de colina para la salud cerebral, yodo para la tiroides y vitaminas liposolubles como D, A y B12. Del reino vegetal, la espinaca y la acelga aportan magnesio, folato y vitamina K1. Las semillas de calabaza y girasol suman más magnesio, zinc y vitamina E. Las frutas coloridas como el kiwi y las bayas son ricas en vitamina C, un antioxidante que protege a las hormonas del daño oxidativo. Y el aguacate, una fuente de grasas monoinsaturadas saludables, potasio y el mineral trazaboro, que también ha demostrado influir positivamente en los niveles de testosterona libre. La estrategia es simple. Combina lo mejor de ambos reinos, animal y vegetal, para crear una sinergia nutricional y asegurar que no te falte ninguna pieza clave del rompecabezas hormonal. Pausa. Entender es una cosa, implementar es otra. La clave es estructura práctica y sostenible. Cada día, proteína de alta calidad en cada comida. Desayuno, 3 huevos enteros. Incluye carne de res o cordero, lácteos enteros y un trozo de queso. Una fruta rica en vitamina C. Un puñado de nueces o semillas. Designa 1 o 2 días para mariscos, salmón, sardinas, ostras, mejillones. Y una comida semanal de hígado, 100-150 gramos. Si el sabor molesta, pícalo y mézclalo en hamburguesa o salsa. O usa hígado desecado de alta calidad. Con base diaria, plus mariscos plus vísceras, maximizas micronutrientes. Comer bien es mitad de la batalla. Absorber, la otra mitad. Antinutrientes como ácido fítico y oxalatos limitan la absorción. Remojar horas o toda la noche reduce el ácido fítico. La cocción adecuada mejora biodisponibilidad en muchas verduras. Betacaroteno y licopeno se absorben mejor cocidos. Hervir puede perder B y C. Usa el agua en sopas o salsas. Hierro vegetal mejora con vitamina C en la misma comida. Estrategia simple. Cítricos con hojas verdes. A, D, E y K requieren grasa para absorberse. Combina carotenoides con mantequilla, ghee u oliva. Acompaña tu vitamina D con grasas saludables. Este principio multiplica el valor nutricional de tus comidas. Simplicidad aplicada, resultados tangibles. Pausa. La carencia daña, pero más no siempre es mejor. Algunos micronutrientes pueden volverse tóxicos. Especial cuidado con A, D, E y K. Exceso de A, hipervitaminosis, náuseas, daño hepático. Exceso de D, hipercalcemia, riesgo para corazón, vasos y riñón. Minerales compiten. Mucho zinc puede causar déficit de cobre. Prioriza alimentos enteros y variedad sobre megadosis. Si suplementas, hazte pruebas y consulta a un profesional. Ritmo seguro, hígado semanal y selenio moderado. La clave,
variedad y moderación, con enfoque en alimentos. Pausa. La conversación ha priorizado calorías y macros, pero la comida es información. Vitaminas y minerales son instrucciones. Una base rica en zinc, magnesio, vitamina D y B optimiza Leydig. Antioxidantes y selenio protegen tu maquinaria hormonal. Empieza hoy. Proteína densa, pescado u hígado semanal, color y grasas saludables. ¿Se sobrevaloran las calorías y se subestiman los micronutrientes? Si te gustó, like y suscríbete. Te leo en los comentarios.